Huella Verde. El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo. Mi nombre es Sadok Valeriano, soy de la comunidad de Luri y del distrito 17 del municipio de Cotagaita y departamento Potosí. Produzco, ¿no?, las hortalizas, soy también productor de frutas. Y el año 2023, bueno, eso es lo que les he contado, ¿no? Estamos muy agradecidos por la enseñanza de nuestros ingenieros de esta institución de mancomunidad que nos está apoyando, ¿no?, en nuestra agricultura, y no sabíamos más antes, ¿no?, teniendo aquí los mismos productos para mejorar nuestros terrenos, nuestra vida de calidad para el futuro, nuestras plantas, todo eso, y teniendo en nuestras manos en sí, ¿no?, para preparar esos productos como ese de abono de bocachi, el biol, el compost. Y es un económico, ¿no?, estos productos para preparar. Tal vez nosotros siempre estábamos utilizando o comprando abono a veces estiércol de chivo, ¿no? A veces cuesta caro. Yo en mi parcela especialmente tengo durazno y damasco, y en el medio de duraznos, como tenemos parcelas pequeñas aquí en esta región, y le digamos sembrado papa. Con el químico, con el tiempo nos va a afectar y vamos a tener alguna deficiencia, ¿no? Entonces, si es un orgánico, yo pienso que es todavía natural, y sabemos bien claro cultivar nuestros terrenos con los abonos orgánicos. Esa es la idea de nosotros. Consuma nuestros productos. Todavía es sano para nuestro pueblo. Y el año 2023, bueno, eso es lo que les he contado, ¿no? Y ahora quiero contarles, ¿no?, todo de mi producción, qué ha pasado todo este tiempo. Y seguimos adelante, ¿no? Pasó las riadas que hemos hecho, los abonos bocachis, hemos preparado todo eso. Entonces en el mismo lugar he hecho incluso un pozo de cemento, ¿no?, de material. En ese pocito justo se prepara bien, ¿no? Entonces no se echa a perder, está tranquilo, madura, digamos, fermenta bien. Por eso, por mala suerte, yo tenía 2 sacadas, tenía como unos 12 bolsas de abono ahí, venido las riadas, se la llevó todo. ¿Qué voy a hacer? Pero, aunque ha sido en vano el trabajo, pero ya aprendí ni cómo hacer. Entonces otra vez, ¿qué va a hacer? Como digo, ¿no? Somos del campo, vivimos con eso, producimos de todo, ¿no? Entonces, en esa misma parcela, otra vez le he preparado ese abonito y ya voy a sacar ya de nuevo. Es fácil, ¿no?, preparar ese abono, no cuesta mucho, así es que está en nuestras manos todo. Las cosas que se descartan de nuestro mismo terreno, pastos, de los rastrojos, de las chalas, todo eso. De ahí nomás se prepara ese abono, así es que yo digo, no, hay que poner en práctica, compañeros, y dar resultados. Ya van a ver, preparando 1 o 2, hagan prueba, más que todo en las plantas pequeñas, más que todo en lechuga, zanahoria, cebolla, se da resultado. Ese abono es ligero, rápido, una buena ayuda es, y además es un abono, digamos, que tenemos en nuestros mismos terrenos. Con lo que, digamos, hemos aprendido nosotros, yo también le estoy dando, ¿no?, parte, como capacitación, también estoy dando a mi familia misma, ¿no?, pero a algunos vecinos igual, ¿no?, como hemos aprendido de cómo se prepara, y teniendo aquí los productos, todo eso. Entonces hay que dar una manita, ¿no?, como se dice, ¿no? Entonces en eso estoy trabajando. Huella Verde. El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo. Construyendo una Bolivia productiva y soberana para el vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Para mayor información, entra a nuestra página de Facebook, Banco de Desarrollo Productivo SAM. O a la página web www.bdp.com.bo.
Esta entidad está supervisada por la ASFI.